Bueno, muy buenas noches. Hoy tenemos al asesor Denis López Salas. Él nos lo trae de Copenhague, es asesor de Copenhague, tiene una experiencia de más de 25 años en el sector financiero costarricense. También es especialista en educación financiera, licenciado en administración de empresas con énfasis en banca y finanza. Y hoy nos acompaña con la charla de hoy. Don Denis, muchas gracias por estar por acá. Entonces, el micrófono es todo suyo. Excelente, muchísimas gracias, doña Cintia. Un placer saludarle y saludarles a todos los que se están conectando por esta vía. De parte del programa Finanzas sobre Ruedas Copenhague, sean todos y todas muy bienvenidos a este conversatorio. Hoy traemos un tema muy interesante, un tema que nos gusta mucho conversar y es la gestión, la adecuada gestión de las finanzas en el hogar. Así que vamos a ir regalándoles algunos tips para que podamos en la medida de lo posible, pues mejorar esas finanzas del hogar. Así que sin más preámbulo, perdón, vamos a iniciar con el conversatorio. Siempre les digo, si ustedes gustan hacer preguntas, la idea es que podamos pues participar entre nosotros. Así que voy a compartirles una presentación sobre la cual vamos a ir guiando el conversatorio, pero como decía anteriormente, la idea es que no sea algo muy estructurado, sino que se convierta más bien en un conversatorio. Así que vamos a iniciar, vamos a ponerlo en modo presentación. Vamos a hablar sobre gestión para liderar nuestras finanzas. Eso es un título un poco extraño, ¿verdad? Pero cuando hablamos de gestión, nosotros todos los días gestionamos nuestra vida. Así que las finanzas también hay que gestionarlas. Si nosotros no hacemos una adecuada administración o gestión de nuestras finanzas, pues eso puede venir en toma incorrecta de decisiones. Así que vamos a ir viendo algunos pasos que nos pueden ayudar a liderar bien nuestras finanzas. Primero, definamos un concepto básico. ¿Qué es liderazgo? Dice por ahí que el liderazgo es la capacidad de transformar un sueño, una visión en una realidad. Esto es una frase pues bastante interesante, ¿verdad? Es de Don Warren Bennis, ¿verdad? Y vamos a comparar un poquito. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la diferencia entre un administrador y un líder desde el punto de vista de administración de las finanzas del hogar? Para ir enfocando el tema ahí. ¿Qué es administrar y qué es ser líder? Aquí tenemos pues unos comparativos que nos pueden servir a definir ese concepto. La diferencia entre gestionar y liderar, todos somos líderes, sí, todos somos líderes y también todos somos administradores. Gestionar es administrar, es mantener, es controlar, es dar prioridad a los plazos, mientras que el líder es más innovador, es más pensador, es más de incentivar el equipo, es más de crear ese vínculo de confianza. Esas son algunas diferencias y esto tenemos que llevarlo a lo que nos interesa hoy, que es hablar un poquito sobre economía familiar. Así que vamos a hablar sobre 5 pasos para gestionar adecuadamente nuestras finanzas personales. 5 pasos. El primer paso es, supongamos que yo voy a hacer un ahorro, algo sencillo como iniciar la apertura de un ahorro. ¿Cuál es la base fundamental para que ese ahorro crezca? Bueno, ese ahorro como mínimo debe tener un norte, debe tener una dirección, debe tener un objetivo. Si yo inicio ese ahorro sin esa dirección, pues muy probablemente ese ahorro nunca va a poder engordarse, nunca va a poder engordar. Así que nosotros siempre decimos que el establecer una dirección es centrarse realmente en lo que uno necesita hacer y lo que uno piensa y lo que uno persigue en relación a nuestras finanzas. Establecer una dirección. Eso es buscar un horizonte. Eso es darnos nosotros mismos un horizonte de cuáles son mis creencias sobre el dinero, qué tanta importancia yo le doy al dinero, cuáles van a ser mis metas económicas. Y cuando hablamos de metas económicas, tenemos que ir clasificando metas del ya, metas a mediano plazo y metas a largo plazo. Metas a largo plazo.
preocuparnos un poquito, bueno, cuando yo no pueda ya trabajar, ¿estaré preparado para ya retirarme? Esos son metas a largo plazo. Y las metas de hoy son, bueno, ¿cómo voy viviendo mi día a día? ¿Será que mi día a día me va implicando vivir sobre aquella frase que se utiliza mucho de coyol quebrado, coyol comido? Y si eso es así, si yo voy coyol quebrado, coyol comido, ¿cómo hago yo para mejorar un poquito esa relación de dinero? Por eso es importante definirnos nosotros, bueno, cuánto dinero quiero ahorrar, cuánto dinero quiero invertir, ponernos metas a 5, a 3, a 10, a tantos años, de manera tal que yo vaya creando y llenando expectativas de vida. Eso es crearnos un horizonte. Don Ahora, Denis, creo que ahí es como sí, importante también tomar en cuenta que tienen que ser metas reales, es porque correcto. muchas veces empezamos a fantasear y queremos hacer como muchos ahorros a muy corto plazo y realmente no nos hemos organizado como para tener un norte seguro o algo que sea real y no entrar en frustración, que eso también por experiencia personal me ha pasado mucho, que digo, voy a ahorrar tanto de mi salario, un porcentaje muy alto, y después cuando no lo veo ya abandono ese ahorro. Entonces, Sí, a mí me parece muy importante eso que a mí pues, me ha pasado. sí, la meta siempre debe ser alcanzable. Se vale soñar, sí se vale soñar y se vale soñar en grande, pero para para poder cumplir un sueño grande, hay que empezar a cumplirlo desde pequeño. Es decir, hay que empezar desde poco a poco. Eso es exactamente, doña Cintia, como el ejemplo clásico de, tengo el sueño de comprar mi casa, mi casa de los sueños, mi casa de hadas. Bueno, Ujú. pero ¿qué tal si empezamos con una casa pequeña? Y luego más adelante en el tiempo, si así se puede, pues yo voy haciendo mi castillo. Pero muchas veces cometemos el error de comprar nuestro castillo y ese castillo no está a nuestro alcance económico. Y entonces caemos en problemas de pagos por ese castillo que está financiado, cosas como esas. Entonces, es muy cierto lo que dice doña Cintia, las metas deben de ser metas pues bastante bonitas, soñadoras, pero alcanzables, medibles en el tiempo, ¿verdad? Para que no nos pase que luego se nos bajen las baterías. Eso es como cuando inicia el año y siempre tenemos, ¿cuál es el propósito repetitivo del inicio de año? Este año voy a empezar la dieta. Y entonces, los primeros días de enero no como un solo tamal, porque tal vez quedaron tamales de fin de año. Entonces, De diciembre. como estoy en dieta, no como un solo tamal. Pero ya por ahí de febrero, qué lástima esos tamales ahí, se van a perder. Entonces, no cumplimos la meta. Tiene que ser una meta alcanzable. Ese es un aporte excelente, doña Cintia. Por aquí tenemos algunas herramientas de gestión que nos pueden llevar a poder cumplir esa meta, esa dirección. Hacer un FODA, para los que no tenemos muy claro qué es aquello del FODA, es buscarle siempre las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, las amenazas de aquel ahorro. Fortalezas, bueno, voy a crear un ahorro porque tengo un sueño X. Las oportunidades, pues cumplir aquel sueño. Las debilidades puede ser fácilmente, como decía ahora doña Cintia, que a medio camino se me apague el motor, ¿verdad? Y las amenazas hay todos los días desde el punto de vista económico, ¿verdad? Así que como bien decía por aquí, incluso antes que doña Cintia nos dijo, bueno, las metas tienen que ser accesibles, tienen que ser medibles, ¿verdad? Esas son las herramientas sencillas, pero vamos a ver, ubiquémonos en esta cuadrícula para ir clasificando un poquito nuestra economía y vamos a meter esta matriz de gasto y la vamos a analizar un poquito. Es muy interesante lo que nos dice esta matriz. Busquemos nosotros en dónde estoy cayendo. Dice que el cuadro azul es aquello que es importantísimo y es urgente. El pago de las deudas no las puedo dejar de lado. El pago del alquiler, los servicios públicos, la alimentación. Esas son cosas importantísimas que yo no puedo procrastinar. Ahora, algunas cosas que yo sí puedo ir dejando un poquito de lado, aunque sean siempre importantes. Bueno, pensar en el ahorro para la pensión no es tan urgente, pero sí es muy importante, ¿verdad? Primero tengo que cumplir, eh, satisfacer el cuadro azul
luego empezar a satisfacer el cuadro gris que está ahí, un fondo para emergencias, el ahorro para el paseo, y ahí en el cuadro amarillo hay otras cosas que son no tan importantes, no tan importantes, se me pasó la filmina, vamos a devolvernos, no tan importantes, que son los gastos excesivos en tecnología, caer, caer en el consumo del vencimiento, algo tan sencillo como, teóricamente mi celular caduca cada 2 años, eso es cierto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no caer en ese juego de que tengo que estar haciendo un recambio de tecnología. Muchos podemos incluso decir, yo escucho personas que dicen, yo tengo mi celular de hace 7, 8 años y me funciona. Bueno, si el celular le funciona y le llena sus expectativas, pues hay que intentar no caer en ese gasto del recambio tecnológico tan abrupto. Por Y ahí siempre también haciendo como esa separación de los cuatro cuadros, como para tener un panorama, una visión. es correcto, sí. El primer cuadro, el azul, es el más importante, donde tengo lo urgente, urgente y lo más importante, que son como los básicos, ¿verdad? Y luego ahí en el cuadro blanco, que está por ahí al lado de vacaciones con deuda. Ven qué interesante. Yo pondría no, utilizando vacaciones con deuda, yo lo pondría en importante, pero no tan urgente. Ahí lo metería. ¿Por qué? Porque voy a crear un ahorro para ir de vacaciones. Importante, pero no urgente. Ahí en el cuadro gris. Pero si yo no hice eso de las vacaciones, del descanso, pues me va a quedar en el cuadrante blanco, vacaciones con deuda. Y bueno, muchos hemos ido de vacaciones con deuda. El problema es que esas vacaciones duran poco y la deuda dura mucho y nos hace un hueco en el bolsillo. Así que este cuadrante, el uso de este cuadrante de gastos o esta matriz de gastos, yo siempre les recomiendo. Para los que están por ahí, ojalá tómenle un pantallazo a esto y vayan seleccionando cómo son sus vidas en relación a estos cuadrantes. Don Denis, y una pregunta, cuando Sí, uno empieza a generar ese cuadrante, más o menos, ¿con cuánto tiempo habría que hacerlo? Como para ver un gasto real, porque yo puedo sentarme hoy a hacerlo y corroborarlo en un tiempo. Entonces, como, ¿cuánto sería crear esos cuadros como para tener un valor real? Porque como todo cambia, puede ser lo que un gasto que tenía ahorita en este mes no lo tenga en los siguientes meses. Como por ejemplo, cuando uno tiene que pagar los impuestos de municipalidad, que es una vez correcto, al mes. correcto, Entonces, es una vez cada 6 meses, si no me equivoco. Entonces, ese es un gasto que me salió urgente ahorita, pero ya después no lo voy a ver reflejado. Entonces, más o menos, correcto. ¿en cuánto tiempo sería como lo más adecuado para hacer como este propio estudio por persona? Vamos a ver, esta matriz de gastos, yo siempre digo, hagámosla mensual, siempre. Se supone, ahora más adelante lo vamos a ver incluso, se supone que nosotros debemos de hacer un presupuesto mensual. Y dentro del presupuesto sentarnos también a ver dentro de ese presupuesto qué es urgente y qué no es urgente, utilizando este cuadrante. Me decía de impuestos municipales que se pagan de forma trimestral. Bueno, yo debería en el cuadrante importantísimo y urgente, cuadrante azul, meter ahí la parte de la fracción del mes de impuestos. ¿Para qué? Para cuando llegue el trimestre, que ese gasto no me golpee las finanzas. Y más, máxime, hay personas que incluso suelen pagar sus impuestos de forma anual. Imagínense lo que es no, no proyectar ese gasto anual de forma mensual. Al final de año, pues me va a golpear mucho el bolsillo. Por eso nosotros siempre decimos que esta matriz de clasificación de gasto debe ser, debe ir de la mano con el hacer sí o sí un presupuesto familiar, que más adelante lo vamos a analizar un poquito, cómo se hace un presupuesto familiar y cuál es el sentido de un presupuesto. Aquí tenemos también un balance general. La mayoría de personas en nuestra economía familiar no hacemos un balance general. Es más, muchas personas cuando uno les habla de esto, pues no sabemos de qué nos están hablando. No vamos a hablar de un balance general contable, directamente contable, sino algo sencillo, donde yo tenga, ojalá en blanco y negro, que yo sepa, bueno, cuáles son mis activos, con qué cuento mi hogar.
¿Cuáles son mis pasivos? Bueno, tengo tarjetas de crédito cargadas, tengo inversiones en seguros. Muchas veces la gente me dice a mí, es que tener un seguro, eso es gastar plata. No, eso es una inversión. Entonces tengo un seguro de vida, tengo un seguro contra incendios, todos esos son inversiones. Aunque son pasivos porque son gastos, eh, cambiemos la palabra gastos, son salidas de dinero, ¿verdad? Pero se convierten en inversión. ¿Y cuál es el patrimonio que yo tengo? Es intentar hacer un balance, tener claro el concepto de con qué cuento, con qué, qué voy a tener que pagar, que son mis salidas, y realmente cuál es mi patrimonio. Ahora, también es importantísimo, como decíamos al principio, hacer todos los meses esta herramienta, que es el presupuesto familiar. Esta es la base fundamental de una adecuada gestión de finanzas familiares. Ahí tenemos una formulita bastante interesante. Dice P es igual a I menos A menos G. Eso sencillo es, el presupuesto siempre va a ser o siempre debe ser igual al ingreso menos el ahorro menos el gasto. Y esa es la fórmula correcta. A veces muchas personas me dicen, sí, yo hago un presupuesto. ¿Y cómo lo hace? Bueno, yo tengo mis ingresos y yo sé, y yo también tengo escrito cuáles son mis gastos. Y le digo, ¿y dónde dejo el ahorro? Me dice, bueno, después de los gastos decido cuánto voy a ahorrar. En otras palabras, probablemente ese núcleo familiar no va a poder ahorrar. ¿Por qué? Porque si yo antepongo los gastos al ahorro, pues probablemente no vaya a poder ahorrar porque todo lo voy a gastar. Entonces, para intentar iniciar un ahorro, hay que sacarlo de inmediato. Cuando cae el ingreso, inmediatamente ojalá me debiten el ahorro. Y como bien decía ahora doña Cintia, ese ahorro no puede ser a manos llenas. Nosotros tenemos que saber cómo es nuestra economía e intentar medirnos en nuestra economía. Yo siempre digo, como mínimo, dejémosle cultura de ahorro a nuestros hijos. Implementemos la figura hay una figura muy interesante para intentar culturizar a los niños en el ahorro, que es la técnica del 5 con hueco. Es una técnica muy poco difundida, pero yo siempre que intento hablar acá en estos escenarios, me gusta compartirla. El 5 con hueco para los niños es como un juego. Eh, Supongamos que yo le doy a mi niño para que vaya a la prepa, para que vaya al kinder, eh, X cantidad de dinero. Entonces yo le digo, bueno, ok, esto es lo que tiene para comprarse el confite, pero vamos a hacer el 5 con hueco, que es un ahorro para comprarnos tal cosa. Y entonces todos los días usted va a ahorrar una moneda. Ahora sí, ¿de cuánto va a ser la moneda? Entonces el chiquito decide. Digamos que decidió una moneda de 100. Entonces el lunes vamos a echar en el chanchito una moneda de 100. El martes vamos a suponer que el chanchito tenía un hueco y se le perdió la moneda. Entonces hay que reponerla. Entonces el martes vamos a hacer el ahorro de dos monedas. La moneda que se me perdió, ya tengo ¿cuánto? 200, ¿verdad? ¿Cierto? Tengo la moneda de ayer y la moneda de hoy. Estoy reponiendo. Entonces ya tengo 300, porque es la moneda de ayer y hoy repongo dos monedas. Y así continuamente. Podríamos pensar incluso en el ejemplo de la moneda de 100, que al final de la semana no voy a ahorrar mucho. Yo he hecho cálculos y dependiendo de la moneda, podemos decir que podemos ahorrar 2.700 colones más o menos. Pero es que no es importante cuánto, sino es la cultura del niño. Ir reponiendo la moneda porque se fue en el hueco, el chanchito tenía un hueco, entonces el miércoles tengo que reponer, tenía dos monedas y se perdieron, ok, tengo que reponer la del lunes, la del martes y echarle la del miércoles. Y ahí va creciendo, es como un juego, una dinámica. Esa es la forma, y si yo siempre digo, si logramos crear esa cultura en los niños del ahorro, ya lo hicimos, por así decirlo, ¿verdad? Y regresando a esto que estamos hablando de presupuesto, ahí tenemos un pequeño ejemplo de un presupuesto donde nos habla de ingresos activos, de ingresos pasivos, del ahorro, de nuestros gastos. Ingresos activos es todo aquello que yo recibo a través de mi esfuerzo laboral. Esos son ingresos activos. Es mi dinero con el que yo cuento, mi planilla. Pasivos son todos aquellos dineros que yo recibo a través
una inversión en una entidad financiera, que tengo un certificado que me genera, que tengo por ahí un alquiler que me genera un ingreso mensual. Esos son ingresos pasivos. Hoy día, como está la economía de muchos hogares, yo siempre digo, intentemos buscarnos un ingreso pasivo. ¿Qué puedo yo, qué semillita puedo yo sembrar que me empiece a generar dinero? Cosas como, bueno, yo soy muy bueno en finanzas. Bueno, entonces, ¿qué tal si doy talleres de finanzas, Ujú. aparte de mi trabajo eh, usual? Entonces ya por ahí empiezo a generarme un segundo ingreso. Hoy se habla también mucho de emprender, ¿verdad? Que es todo un tema, que nosotros tenemos un taller lindísimo de emprender. Aquí nada más para hablar un poquito de emprender y abro pregunta. ¿Cuál es el día correcto para que yo inicie un emprendimiento? Recordemos que todos tenemos sueños de grandeza y eso es bueno, tener sueños de grandeza. Pero, ¿cuál es el día que yo debería decir voy a emprender? Hoy. Es correcto, doña Cintia, es hoy. El día para empezar, empezar a poner en trabajo ese sueño que yo tengo es hoy. A veces decimos, no, es que yo tengo mi trabajo fijo, tengo un ingreso bastante bueno. Caemos en aquello de que suena trillado hablarlo, pero Que a mí me pasa, porque algunos no somos tan curiosos como para tener otro, o sea, para buscar otra fuente. O sea, yo soy una de esas. Digamos que ahorita que lo mencionó, lo que se me hizo más clic es como esto de certificados a largo plazo, certificados ujú, de ahorro, que eso es una opción que yo no he explorado y sé que como inversora no es algo que a mí me llame la atención. Entonces, este, me dio mucha curiosidad de eso, o sea, ver qué puedo hacer hoy, conociéndome y conociendo mi perfil de persona también. es correcto. Yo siempre digo, el momento de emprender, como bien lo dijo doña Cintia, es hoy. Y no es solamente aquello de que, no, como suele pasar, el emprendedor empieza cuando se queda sin trabajo, cuando está ahogado económicamente. No, si yo tengo un trabajo estable y genero un ingreso estable, ¿por qué no lo puedo acompañar con un sueño y y poner a andar aquello? Y ya sea a través como decía ahora doña Cintia, un guardadito, un dinero guardado que me genere un ingreso, o por qué no, aprovechar mis habilidades, porque todos tenemos habilidades diferentes. Lo que pasa es que muchas veces no nos queremos descubrir a nosotros mismos cuál es mi habilidad exacta. Y muchas veces nos vemos obligados porque nos quedamos sin el ingreso. Por ahí también está el detalle del ahorro, ahí habla de un 10%. Yo siempre digo, no nos fijemos solamente en ese 10%, porque tal vez ustedes me pueden decir, no, es que mis ingresos no dan para ahorrar un 10%. Bueno, entonces como mínimo haga el 5 con hueco, como mínimo, pero intente hacer un Ujú. ahorro, algo ahí que el día de mañana si tengo una emergencia, si tengo una urgencia, tal vez ese ahorro no va a ser suficiente para cubrir la urgencia, pero me va a venir a coayudar en la urgencia. Luego están los gastos fijos, gastos variables y gastos discrecionales. Gastos fijos, nos vamos a la matriz de gastos. ¿Qué hablaba ahí del cuadro azul? Hablaba de cuotas de préstamos, hablaba de servicios públicos, hablaba de la mensualidad del colegio, todos estos detalles que son gastos fijos, el alquiler que yo no me puedo quitar de encima. Hay algunos gastos fijos como servicios públicos que yo puedo aprender a contener. Y más adelante vamos a hablar un poquito de eso, de cómo contener. Yo sé que es algo bastante recurrente cuando hablamos nosotros las personas en educación financiera, pero es que es un tema que no se puede dejar de lado. ¿Cómo contener el gasto? Y más en estos tiempos. Si yo Ujú. les digo a ustedes contener el gasto de combustibles, hijo, ¿cómo hacemos? Bueno, ahora lo vamos a ver. Lo importante de un buen presupuesto familiar es que este presupuesto primero sea lo más detallado posible, lo más sincero posible, que no nos engañemos a nosotros mismos, porque muchas veces hacemos un presupuesto y todo nos dio bonito, todo nos dio en azul, cuando realmente estamos en rojo, porque empezamos a meternos goles nosotros mismos. Tenemos que ser sinceros realmente. Eso es como cuando uno pregunta, clásica pregunta que yo hago siempre en un taller que damos de, de manejo del crédito. Bueno, ¿y ustedes tienen deudas? Sí, sí tengo. Bien. Sinceridad total. Perfecto. ¿Y con quién? Yo le debo a una cooperativa, yo le debo a un banco o yo le debo a una mutual.
nada más. Sí. Ah, entonces usted no le debe a una casa comercial, usted no ha comprado una pantalla financiada, usted no ha comprado su celular financiado. Ah, sí, pero usted preguntó por préstamos, es que esos son préstamos. ¿O será que usted le debe tal vez al polaco? Ah, sí, también, también. ¿O le debe al pulpero? Sí, ok, entonces cuando hablamos de la herramienta del presupuesto, tenemos que ser sinceros. Cuando hablamos de endeudamiento, tenemos que ser sinceros y no con el asesor, porque tal vez el asesor, nosotros nos damos cuenta cuando, cuando faltan datos en el análisis, porque los números no cuadran. Uno diría, bueno, con esos gastos y con esa deuda, doña Cintia tiene que tener un ahorro grandísimo y más bien resulta que está en rojo. Ah, es que faltan datos. Nosotros cuando hacemos el presupuesto familiar debemos ser lo más sinceros posible de cuál es mi realidad y hacerlo comparativo. Es decir, yo tengo que entender y tengo que buscar las razones de por qué algo sencillo como el servicio eléctrico, por qué si mi habitualidad en la factura eléctrica es 25.000, ¿por qué llegaron 30.000? ¿Qué hice diferente el mes pasado a este que me llegaron 30.000? ¿O qué dejé de hacer? ¿Por qué? ¿A dónde está el hueco donde se fueron esos 5.000 colones de electricidad? Ah, sí, que este mes hice pan con el horno. Ok, ahí está la justificación. Pero si no hice pan y fue el mismo gasto, debería pagar los 25. Hay algo mal ahí. Lo vemos en la factura eléctrica de enero. Si nosotros ya hacemos un El comparativo, arbolito de Navidad. la factura eléctrica de enero debería tener un poquito para arriba de las otras facturas normales. La factura de los abriles, para las personas que hacen empanadas, pues debería tener también un poquito, ¿verdad? De lo que es lo que llaman la semana mayor. Pero si yo no encuentro ese por qué, me llegó el agua y me llegó 1.000.000 de colones. ¿Qué hice? Llené la piscina. Encontrar los porqués. La herramienta presupuesto familiar no es solamente un papel que yo lleno, no. Es un papel que yo analizo y yo comparo y me sincero, porque lo más importante es sincerarse. Y otro factor que no puedo dejar pasar, cuando hablamos de presupuesto y le agregamos familiar, en buena teoría es familiar. No es solamente el presupuesto que Denis López hace sentado en su escritorio, en su oficina, y analiza los gastos del hogar. No, tiene que estar involucrada mi esposa, tienen que estar involucrados mis dos hijos menores, que ellos sepan cuál es la realidad del hogar donde ellos están, porque si no, yo hago lo posible por contener el gasto Denis López, pero mis hijos no saben. Entonces vamos al supermercado y la trágica escena de el chiquito malcriado zapateando. ¿Y de quién es la culpa? Aunque es muy feo hablar de culpas. La culpa es de papá, que no le ha dicho al hijo, vea, nosotros, esta es nuestra realidad económica y tenemos que ajustarnos a esta realidad económica. Entonces, muchas veces la gente critica, ve a aquel niño malcriado, zapateando, que es una escena un poco complicada, pero si vamos más allá, ahí lo que hace falta es educación financiera en el global de la familia como tal. Pero bueno, vamos a avanzar con el tema, ¿verdad? Porque esto, si nos detenemos aquí, pues se nos Tengo van a una ir duda dos. ahí. Sí, la escucho. El ahorro automático, cuando uno lo hace, también podría incluirse como este tipo de ahorros de emergencias, o es mejor también tener un ahorro de emergencia aparte. Yo siempre digo, vamos a ver, si yo quiero hacer un ahorro, el ideal es que sea automático para no dejarlo botado, ¿verdad? Ujú. Automático es que me lo rebajan de planilla inmediatamente. ¿Y por qué no decir, bueno, voy a hacer un ahorro automático para ir a comerme un Churchill a Punta Arenas? Es decir, esas van a ser mis vacaciones. Ese va a ser el objetivo, ¿verdad? Ujú. Y empezar a crear ese ahorro. ¿Y por qué no? Bueno, voy a intentar alimentar otro ahorro pequeñito también para aquellas emergencias. Es decir, hacerlo separado, ¿verdad? Porque si nosotros empezamos a decir, voy a hacer un ahorro por hacer el ahorro, sin una definición, ese ahorro no dura ni 6 meses. Porque Y siempre entonces, sale una emergencia. siempre sale una emergencia, entonces ya no pude ir a fin de año a comerme el helado a Punta Arenas. Algo sencillo como eso, yo siempre digo, toda salida debe ser 100% programada y no hacer la salida, como decía ya en el cuadrante de gastos, que me queden en el cuadrante blanco, que decía vacaciones con deuda. Ujú. Imagínense, yo tengo amigos que han salido del país con tarjeta de crédito y han pasado 7 años pagando esa deuda porque la han refinanciado y refinanciado. Entonces uno dice, bueno,
Lo disfrutado se borró con lo pagado, ¿sí? Lo ideal sería, bueno, está bien, ir con deuda, pero no con deuda masiva, que hay que tener ese balance. Sí, y que si uno toma también el ahorro automático para emergencias, después no lo disfrutas, entonces te frustras porque no estás viendo el ahorro, que es también Es otra, correcto. otra cosa Otro, que pasa. otro de los pasos es aprender a alinearnos nosotros en el hogar, que las personas todas del hogar aspiremos a lo mismo. Y si esto lo llevamos a una empresa, siempre, ¿cuál es una de las directrices siempre de recursos humanos en las empresas? Que las personas estén alineadas, que las personas sepan para dónde va el barco. Bueno, en el hogar es igual, en la economía familiar es exactamente igual, saber para dónde va el barco. Aquí tenemos, pues, la parte de las herramientas de gestión para lo que es alinear las personas, donde siempre tiene que haber un plan de acción, tiene que haber tareas, tiene que haber un seguimiento semanal o diario, como sea, ¿verdad? Y también tienen que haber estrategias, la estrategia debe siempre marcarme una dirección específica. Esto de la gestión económica, la gestión de la economía familiar, es, es una pequeña administración de una empresa. Así de sencillo lo veo yo. Entonces, tenemos aquí etapas, herramientas de gestión para lo que es alinearnos nosotros dentro del hogar. Yo siempre digo, cuando hablamos de alinearnos, más adelante lo voy a analizar un poquito más a fondo, pero si Denis se dedica solo a matar fantasmas en el hogar, que ya más adelante lo voy a hablar, a contener el consumo fantasma, me va a costar más a que yo matricule a todas las personas en mi hogar a matar fantasmas. ¿Y qué tal si a los chiquillos en lugar de decirles, hay que apagar esa luz, hay que decirles, mira, ahí hay un fantasma, hay que apagarlo? Entonces, ir creando esa conciencia y esa dinámica de juego del matafantasmas en el hogar, de manera tal que toda la familia se alinee en, en el fin específico, que es gestionar bien pues, nuestra economía familiar. Y aquí están unos dibujitos que a mí me encantan, que son los famosos consumos hormiga, que se habla mucho. Nosotros le cambiamos el nombre y les pusimos consumo fantasma. Y aquí tenemos 8. Hablando de consumo fantasma de electricidad. ¿Qué es consumo fantasma de electricidad? Bueno, es gastar electricidad que yo no debería gastar. Si nos hablemos un poquito de leyes. La ley 9635. Bueno, la ley 9635 es la ley del IVA. Esa ley nos vino a imponer un 13% en todos los servicios públicos. Electricidad no está exento, pero ¿será que yo puedo ganarme o dejar de pagar el IVA en electricidad? Si yo sé cuánto consumo y consumo menos de 280 kilowatts mensuales de electricidad, me hago exento del IVA. Ahora, aquí la gran pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros es, ¿en cuánto está mi consumo? ¿Cuánto es mi factura de kilowatts al mes? A veces me dicen, yo pago 30.000. Sí, pero ese es el monto. ¿Y cuántos kilowatts son? Ay, no sé. Es que como ahora no me llega la factura, pero nos llega el correo muchas veces. Revisemos a ver, tal vez esta persona que está pagando 25.000 está gastando 290 kilowatts de electricidad mensuales. Y si se talla un poquito la faja o si captura un poco de fantasmas en su hogar, se gana un 13% de factura. Se gana el ahorro y el 13% de factura, porque no tiene que pagar el IVA. ¿En qué gastamos electricidad? Les voy a hacer una pregunta abierta y hagamos nosotros y vamos y revisemos los que estamos conectados en este momento y los que vamos a ver esto. En este momento que estamos sentados aquí viendo esto, el microondas, ¿cómo está? Cierto. Estoy segurísimo que todo el mundo nos va a causar gracia porque el microondas de mi casa está conectado. ¿Sabían ustedes que el microondas es un consumo fantasma de los más fuertes? Un microondas estándar, normalito, gasta 25 watts diarios de electricidad. 25. Ahora sumémosle eso. Tal vez ustedes me pueden decir, 25 no es nada. Bueno, ahora multipliquémoslo por 30. Si lo tengo todos los días conectado. 25 watts diarios de electricidad sin haber sido utilizado. Todo el día pasa conectado. Lo mismo pasa en las empresas que tenemos una batería de microondas y están todos los días prendidos. Ahí hay un fantasmota.
la pantalla de televisión, la carga de los celulares. Pregunta, ¿quién de nosotros que estamos aquí conectados desconecta o apaga el router a las 11 de la noche cuando vamos a dormir? Nadie. ¿Cuánto ese router está 24/7? ¿Será que yo necesito que el router esté 24/7? Si tengo cámaras, tal vez sí, ¿verdad? Porque tengo cámaras conectadas a mi router. Pero si no tengo cámaras, yo cuando voy a dormir, cuando la familia va a descansar, tipo 11 de la noche, podría yo darle un descanso a mi bolsillo y apagar el router y ganarme 5 horas de electricidad. Cosas sencillas como esas de capturar fantasmillas, apagar la luz, que si voy a salir a apagar los abanicos, cosas como esas. Si vivo en un lugar donde hace mucho calor y ocupo los abanicos, bueno, si voy a ir a hacer un mandado a la pulpería que hace a la vuelta de la esquina, apago los abanicos. Cosas sencillas como esas. La carga del celular, me decía la señora de Punta Arenas la vez pasada, en mi casa yo cargo los celulares siempre, mi celular. Y una ley es que el cubo del celular tiene que estar pegado al toma, porque si no me lo pierden los chiquillos. Bueno, el cubo está gastando, aunque no esté el celular pegado. Ahí tiene la señora un consumo fantasma eléctrico. Si nos vamos a consumos de fantasmas de agua, igual, 30%, 13% del IVA. ¿Cómo no lo pago? Si yo consumo en el mes menos de 30 metros cúbicos de agua. Preguntémonos nosotros, ¿cómo están mis metros cúbicos de agua? ¿Será que yo puedo ganarme el IVA del 13% en la factura de agua? ¿En qué gasto yo agua? De más. Puse a llenar la piscina, como me dijeron a mí una vez que me llegó una factura de 1 millón de colones. Es que usted llenó la piscina de su casa. Bueno, era un piscinón. Ejemplos de gastos de aguas habituales en nuestros hogares, que no le damos importancia. Y aquí siempre saco una sonrisa porque es una realidad. Aquel tubo llorón que tiene el empaque dañado y no le doy importancia. Por lo Ay, general, sí, por el lo que general gotea cada rato. está en el patio de pilas. ¿Y cómo lo arreglamos? Le ponemos una media. Eso es un clásico. O cepillarnos los dientes con el tubo siempre abierto, con el lavamanos siempre botando agua. O lavar los platos con el chorro abierto. Son clásicos, ¿verdad? Los que tenemos adolescentes, la lucha constante que no hay que darse por vencido para que los niños no duren 3 horas en el baño, ¿verdad? Porque me están gastando agua, me están gastando electricidad, me están gastando insumos. Entonces, eso del agua, estar al cuidado de que el inodoro no sigue botando agua, que haga un buen tapón, cosas como esas. Me decía la señora, bueno, regar las plantas en invierno, también se la compro, ¿verdad? Hay muchas formas de gastar agua y pocas de no gastar. Y lo importante es encontrar en qué estoy gastando yo de más y entrarle. Compras impulsivas. ¿Quién de nosotros no ha comprado cosas innecesarias? Es más, les pregunto, ¿quién de nosotros no ha ido a buscar lo que no se nos perdió en los famosos outlets? Ahora en Costa Rica eso es como una epidemia. En todas las cabeceras de distrito y provincias hay un outlet de cosas de segunda, hablando en español, mercadería de segunda. Y vamos a buscar lo que no se nos perdió y siempre encontramos algo. Y algo compramos. Compras impulsivas. Gasto de combustible. ¿Cómo hacer para controlar el combustible? Primero, básico. La fórmula para saber cómo no consumir combustible es sencilla. Yo tengo que caer en razón de que el combustible nacional es uno de los más caros de todo Centroamérica y que hoy día el combustible está carísimo. Con solo eso ya yo debería intentar ver qué hago con el combustible. Cosas como administrar correctamente el aire acondicionado de mi vehículo, administrar correctamente el manejo en autopista, de manera tal que yo en autopista yo no debería utilizar o no debería manejar con los vidrios abiertos en autopista. Cosas sencillas como esas. A veces la gente me dice, ¿y por qué no manejar con los vidrios abiertos? Bueno, el carro embolsa el aire y se hace más pesado y consume más combustible, explicando un poquito el por qué. Si hablamos por ahí del fantasmilla de juegos de azar, a veces la gente me dice, no, es que yo en eso no tengo problema. Bueno, ¿y usted juega loterías? Sí. ¿Y cuánto consume?
5,000, 7,000, 8,000 en tiempos, en navideña, en esto. Bueno, 5,000 está bien, pero yo he encontrado casos donde sin darse cuenta uno ha invertido 13,000 colones porque uno se convierte en el señor o la señora que todo el mundo le vende números a uno y uno con tal de ayudar le compra a todo el mundo. Bueno, juegos de azar se vuelve muchas veces complejo de manejo. Los gastos Ujú. recurrentes, que todos los días voy a trabajar y todos los días me compro un snack, todos los días me compro la famosa botella de agua. Pregunta, ¿por qué no la lleva de la casa? Los gastos perecederos, qué interesante ese fantasmilla de gastos perecederos. Voy a la feria del agricultor y se me llenan los ojos con todo lo que hay ahí riquísimo. Yo siempre digo, y siempre pongo este ejemplo, si usted va a la feria del agricultor y se encuentra en la promoción de un rollo culantro gigantesco, lo tengo que comprar porque está en promoción. No necesariamente, porque puede estar en promoción, pero si yo compro ese rollo culantro y apenas en mi casa somos tres, la mitad del rollo culantro va al basurero, productos perecederos. Acordémonos siempre de esta frase, desde el punto de vista del ahorro. Cuando veamos una promoción, de esas promociones buenas que hay, preguntémonos mentalmente, ¿esta promoción yo la voy a aprovechar o la promoción se va a aprovechar de mí? Muchas veces la promoción se aprovecha de nosotros, se aprovecha de nuestra nobleza la promoción. Hay que ser analítico con las promociones. Hay promociones verdaderas y hay promociones un 90% engañosas, donde tal vez los dos productos que estaban en promoción eran más baratos por unidad, o de los dos productos uno yo no consumo, pero como está en promoción lo voy a comprar y termina en el basurero. O productos perecederos, la promoción de las 3 piñas por 1,000, nos encontramos en carretera, 3 piñas por 1,000. Y eso es un vacilón porque aproveché las 3 piñas por 1,000 y están riquísimas. ¿Qué pasa con esas 3 piñas? La más verdecita se pone de adorno encima de la mesa y se termina mosqueando y botando al basurero. Entonces la promoción no fue tan aprovechada. Si hablamos de consumo de teléfono, que también por ahí está el fantasmilla de teléfono, ¿quién de nosotros tiene aún línea fija en la casa? Preguntémonos nosotros eso. Si yo tengo línea fija en la casa, ¿será que yo ocupo tener esa línea fija? Tal vez en mi hogar, que somos cuatro, los cuatro tenemos el teléfono celular, pero yo no he quitado la línea fija porque tengo un sentimiento con la línea, porque siempre ha sido mi teléfono. Es un sentimiento de amor, digo yo, Como de pero apego. de apego. Pero, y muchas veces nos escudamos en, bueno, es que de por cierto, ya ahora me llega de factura solo como 3,200 colones, eso no es nada. Mm, Los cuatro tenemos celular. La línea de teléfono fija en la casa no se usa. ¿Para qué estoy gastando 3,200, que es el mínimo? Podría estar haciendo un 5 con hueco, un ahorro con esos 3,200 y eliminar la línea fija. Va a depender de muchas cosas, ¿verdad? Pero si toda la familia, todos los cuatro, en el caso mío, tenemos celular, tenemos buena cobertura, ¿ocupo la línea fija en mi casa? Creo que no, ¿verdad? Es sentarnos a analizar nosotros, empezar a planificar bien mis gastos. Esos dibujitos que están ahí que son fantasmillas, a mí siempre me gusta compartirlos y dejarles abierta esta llave. Encontremos nosotros, cada uno en nuestras economías, cuáles son los fantasmillas que me están comiendo el bolsillo, en dónde estoy fallando yo, qué gasto puedo contener más, ¿verdad? Porque muchas veces la gente me dice, bueno, pero es que yo trabajo todos los días en los gastos. Bueno, sí, está bien, pero ¿se puede trabajar más? Creo que sí. Hay que ser siempre un buen comunicador, ser bien efectivo desde el punto de vista de hablar las cosas claras en el hogar, ¿verdad? No andar sin rodeos, si nos vamos a la parte de las empresas, la comunicación efectiva, la comunicación asertiva, directa, correcta, es uno de los pilares de una buena administración. Por aquí tenemos también la planeación. Se están realizando las tareas que programamos en el hogar, se están cumpliendo nuestras metas, se está conduciendo a estrategias bien planeadas. Esos son parte de ser comunicativo, ser un comunicador efectivo. Ahora, vamos a las herramientas de gestión en relación a ser un buen comunicador. Indicadores, evaluarnos
concluir si la estrategia es adecuada o no es adecuada, si lo que dije, algo sencillo como esto, si lo que dije o lo que intenté plasmar en lo que dije se entendió, hablando desde el punto de vista económico, contengamos los consumos fantasmas. Bueno, ¿qué es eso? Ah, es apagar la luz, es matar en fantasmilla, revisar semanalmente el presupuesto o de forma mensual, hacer un comparativo y, ¿por qué no? También al final de año, hacer un mea culpa, digo yo. Un mea culpa es detenernos a analizar cómo nos fue este año desde el punto de vista de gestión de la economía familiar y en qué yo puedo mejorar. Hay que ser bastante autocrítico. Yo pienso siempre que la autocrítica es uno de los baluartes importantes en todo lo que es la gestión nuestra como seres humanos. Si nosotros no tenemos autocrítica, pues somos perfectos. Y creo que no hay todavía una persona perfecta en el mundo, ¿verdad? Así que, bueno, a menos de que yo no tenga autocrítica, ¿verdad? Pero hay que hacerse autocrítica y desde el punto de vista personal y por supuesto de gestión, de la gestión de las finanzas en el hogar. Así que los invito a que busquemos nosotros en qué podemos nosotros ir mejorando. Aquí vamos a hablar de, creo que son como unos 10 indicadores de gestión. Los vamos a conversar así un poco: gastos, cuentas por pagar. Estos son indicadores, ahorros, inversiones, y están en su orden correcto. Primero se gasta, luego se analizan las cuentas por pagar, que son parte de los gastos, y luego empezamos a ver, bueno, voy a ahorrar, ahorro regularmente cada mes, voy a hacer inversiones, tengo inversiones a largo plazo, que es un poquito lo que doña Cintia nos decía antes, ¿verdad? Tengo fondos suficientes para un retiro desde el punto de vista de ahorros. Aquí están esos indicadores personales. Si los analizamos a profundidad, nos vamos a dar cuenta que tal vez en alguno de estos estoy en azul, estoy en amarillo, estoy en gris. ¿En cuál estoy? Gasto más de lo que gano. La mayoría de cuentas son pagadas a tiempo, en cuentas por pagar. Eso es bueno, ¿verdad? Si nos vamos a la parte azul, gasto poco o más de lo que gano. Es decir, analicemos nosotros estos indicadores personales, gastos, ahorro, hagamos una autocrítica. Gastos, cuentas por pagar, ahorros, inversiones. Si nos vamos a estos otros indicadores, ¿cómo estoy de endeudado? ¿Manejo bien mi deuda? ¿Cuál es mi historial crediticio? ¿Tengo algunos seguros? ¿Planifico? ¿Manejas una cantidad correcta de deuda? ¿Tengo muchas deudas? ¿Tengo excesiva? Estos son indicadores que son dignos de nosotros de analizarnos nosotros en el día a día. ¿Seguros? ¿Tengo seguros activos? ¿Cuáles seguros tengo? Interesante en esto de seguros. Algunas veces, bueno, esto es un tema totalmente aparte, pero no puedo saltármelo y decirlo. Si yo tengo una póliza, muchas veces la gente me dice, sí, yo tengo la póliza tal, y cuando yo me muera, mis hijos van a recibir el dinero de esa póliza. Y yo siempre les pregunto, bueno, ¿y hace cuánto usted fue a revisar que el nombramiento de esos beneficiarios esté correctamente registrado? Esa póliza que usted tomó hace 4 o 5 años y usted nombró de beneficiarios a X y X, ¿usted ha tenido el cuidado de que esos X y X estén bien registrados? ¿O será que en esa ventana de tiempo de 5 años pasó algo y se borraron los beneficiarios? ¿O la persona que digitó el número de cédula de mi hijo menor, en lugar de poner un 8, puso un 5? Ya eso no es, ya esa persona no es mi hijo. Nosotros siempre decimos, hablando un poquito de seguros y hablando un poquito de nombramiento de beneficiarios, una vez al año, como mínimo, hay que ir a indagar cómo están mis nombramientos de beneficiarios para estar yo seguro de que no va a pasar nada cuando ya yo esté en mejor vida y que no vaya a haber ningún problema. Igual, eso es parte del último punto que está por ahí que no le he dado, que es lo que es planificar, ¿verdad? Es planificar y llevar bien mis cuentas. Esos indicadores, voy a volverme otra vez, esos indicadores a mí me encantan que los tengamos ahí. Ojalá ustedes le peguen un pantallazo a esto, porque son indicadores reales: gastos, cuentas por pagar, ahorros, inversiones, seguros, endeudamiento. El endeudamiento es muy temido hoy día.
El endeudamiento tiene que ver con el historial crediticio, ¿verdad? Recordemos que si yo me excedo en deuda y llego a un punto en el cual la deuda se vuelve pesada para mí y caigo en impagos, pues mi historial crediticio se va a ver afectado. Lo que llamamos nosotros coloquialmente se me mancha el récord crediticio. Bueno, recordemos que una mancha crediticia por impago dura registrada 4 años. Eso significa que en 4 años no voy a poder acceder a crédito formal y eso me va a empujar al crédito informal. Y es terrible el crédito informal. Así que estos indicadores, peguen un pantallazo ahí también, ahí los tienen, son para mí vitales en la buena gestión de la economía familiar. Realmente todo lo que hemos hablado, contención del gasto, matar los fantasmillas, hacer el presupuesto familiar, ponernos una dirección, un comando, todos estos, buscar un horizonte, son parte de ser un negociador en potencia, aprender a negociar con los hijos, aprender a negociar en familia, que estamos Con hablando de uno economía, mismo. aprender a negociarme con uno mismo. Y es muy cierto lo que dice doña Cintia, y para esto traigo un ejemplo. Me decía la señora en un conversatorio, yo siempre quise una muñeca Paco, me decía la señora, y en mi niñez no podía, por las condiciones económicas familiares. Y cuando ya yo pude, esa educadora, un día caminando por San Ramón me encontré una tienda donde vendían una muñeca Paco negra, muy poco usual, por cierto. Entonces ni lo pensé, entré y la compré, podía comprarla. 19.000 colones la muñeca Paco, me dice la señora. Cumplí un sueño, ¿sí? La muñeca Paco que siempre quise. Pero ella no negoció, utilizando la frase de negociar, no negoció consigo misma y no se dijo, bueno, aquí está la muñeca, no la voy a comprar todavía, la voy a apartar, porque esos 19.000 colones me van a hacer un hueco en el bolsillo. Luego ella me dice, vieras cómo me costó terminar la quincena, porque mi economía está ajustada y esos 19, me di el gusto, sí, pero tengo la muñeca en una caja guardada, una compra impulsiva. Bueno, que era un sueño tener la muñeca, sí, le compro esa idea, sí, pero ¿qué tal si negociamos con nosotros y decimos, bueno, voy a sacarla a pagos, voy a hacer un ahorro para venir a comprarla, voy a apartarla? Eso es negociar con nosotros mismos, ¿verdad? Para no caer en esto de, lo tengo porque lo tengo y me hace un hueco en el bolsillo que luego me complica el cierre mensual. Hay que preguntarse siempre ¿qué cosas puedo hacer diferentes? Eso es una frase que escuchamos mucho y es una realidad. Si yo hago más de lo mismo, siempre tengo lo mismo. Yo siempre, eso es una verdad. Yo les voy a regalar una frase de mi autoría. Yo utilizo esta frase en mi familia, me gusta compartirla eh, y es así. Tu futuro o mi futuro es el asidero de mi presente y inversa. Mi presente es el asidero de mi futuro. Si yo en mi presente no hago lo correcto, en mi futuro no van a salir cosas correctas. Si yo en mi presente tengo la oportunidad de tomar decisiones que alumbren el camino de mi familia, pues debo de hacerlo. Mi presente es el asidero, es de donde yo me voy a agarrar para el futuro. Así de sencillo. ¿Cuáles son mis necesidades financieras actuales? Hagámonos nosotros una... Y cuando hablamos de cuáles son mis necesidades financieras actuales, no son las necesidades de Denis, porque nosotros en el globo de la economía familiar somos uno más. Y nosotros tenemos siempre que decir, bueno, ¿cuáles son las necesidades de mi familia? Y luego ver mis necesidades, ir cubriendo cada necesidad. Hay que preguntarse, ¿qué puedo hacer diferente para empezar a hacerlo? Herramientas de gestión, sobre ser un buen comunicador, hacer lo que sabemos hacer, aprender de nuestras experiencias, aprender de experiencias ajenas. Siempre es bueno escuchar, y siempre lo digo, siempre es bueno escuchar a adultos mayores. Ellos son muy sabios. Aprender a resolver problemas por nosotros mismos y no rehuir a los problemas. El tico es muy de procrastinar mucho, de dejar para mañana lo que tengo que hacer hoy
Y eso nos afecta mucho, muchas veces en el trabajo, nos afecta muchas veces en la economía, ¿verdad? Que nos ponen un trabajo o cuando estamos en la universidad y 15 minutos antes estamos haciendo el trabajo. ¿Por qué? Porque tuvimos un mes, 2 meses y dijimos, no mañana, no mañana, no mañana. Y vamos procrastinando, procrastinando. Y eso lo que hace, y eso lo que nos ocasiona es una palabra un poco fuerte, pero es real. A veces somos bastante conformistas y bastante, podríamos utilizar la palabra un poquito mediocres a veces, en el sentido de que ya lo tengo todo. ¿Y qué tal si puedo tener un poquito más? Y ese poquito más se logra a través de qué? A través de aprender a mantenerme actualizado, tener un plan financiero, redefinir mis objetivos, dejar de pasar la pelota y tomar la pelota para nosotros mismos. Siempre hay que hacerse estas preguntas: ¿qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Esas son preguntas de vida. Definir con claridad qué es lo que quiero conseguir, en qué momento lo quiero conseguir, cuándo. Yo antes preguntaba lo de emprendimiento y doña Cintia me decía, hoy. Sí, correcto. Hoy que tengo trabajo, voy a empezar un emprendimiento. ¿Quién quita que el día de mañana ese emprendimiento sea mayor que mi trabajo y yo me pueda independizar? Cosas como esas. ¿Quién quita que ese emprendimiento me permita a mí generar un ahorro e ir a pasear a las Europas, digo yo, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, todo en la vida tiene que tener siempre un plan y una estrategia. Así es como se logran las metas, así es como se logran los objetivos. Cada vez que yo tenga un triunfo, tengo que celebrarlo. Ahora somos muy dados a ver que las personas celebran cosas pequeñas. Vemos a veces en Facebook y mira, sacó un titulito ahí de no sé qué, y mingüeñamos a las personas. En lugar de mingüeñar a las personas, pongámoslas de ejemplo. Que sacó un título, bueno, excelente, manita arriba. Dejemos de mingüeñarnos nosotros y mingüeñar a las personas. Cada logro es un paso a conseguir un objetivo. Si hablamos desde el punto de vista económico, familiar, algo tan sencillo como aprender la relación del 5 con hueco y crearle la cultura a los chiquillos del 5 con hueco, que es el ahorro del 5 con hueco que expliqué antes, eso es un logro. Por ahí, el hecho de, recordemos esto, los logros, voy a devolverme ahí, los logros hay que celebrarlos. Me decía a mí un formador que tuve una vez y me decía él, yo estaba muy equivocado, yo siempre en las reuniones hablaba, en las reuniones de personal hablaba de las metas que no hemos alcanzado y hablaba de qué nos falta y nunca dije, esto lo hicimos. Y entonces el equipo se apaga y eso es una realidad. Hay que celebrar los logros por más pequeños que nosotros creamos, ¿verdad? Hoy hice, el caso mío soy de otra crianza, hoy hice el arroz y me quedó genial, ¿ok? Tengo que contarlo. Eso es un logro para mí. Hay que vivir de los logros y un logro al día. Yo siempre digo, todos los días tenemos que lograr algo, tener un logro en la vida. Esta imagen a mí me encanta y más que todo el mensaje que tiene ahí. La vida es como un viaje en el mar, ¿sí? Hay días de calmas, hay días de tormenta. Qué bonito es el día después de la tormenta. Ese es el día más bonito, ¿verdad? Lo importante de manejar el barco de la economía familiar es que el día siguiente sea un día soleado porque tomé buenas decisiones y que no el día siguiente y el día siguiente y el día siguiente yo siga en la tormenta. ¿Por qué? ¿Y por qué sigo en la tormenta? Porque no he tomado decisiones o porque he procrastinado mis decisiones. Así de sencillo. Una decisión sencilla, como es presupuesto familiar y hacer el presupuesto familiar. Sentarme a la mesa con los chiquillos y mi esposa y yo y los que vivimos en la casa, hacer el presupuesto familiar. Qué pereza. Bueno, para lograr los objetivos, para salir de la tormenta, hay que hacer siempre un presupuesto familiar. Con esto quiero cerrar, agradecerles a todas y a todos los que los que se han conectado con nosotros
Abrimos un espacio de preguntas por si gustan preguntar. Esto ha sido nuestro conversatorio de hoy de parte de este su servidor, Denis López. Un placer, de verdad. Y de parte del programa Finanzas sobre Ruedas Copenhague, esperamos vernos pronto. Bendiciones. Todo quedó sumamente muy claro, más bien, Denis. Muchas gracias. También Gracias. recordar que si necesitan localizarlo, nosotros tenemos los números de teléfono, podemos localizarlo gracias a Copenhague. El colegio tiene un convenio con Copenhague, entonces hay que aprovechar todas esas cosillas que nos ayuda a mitigar gastos y nos ayuda también a aprender, al igual que estas charlas. Así que muchas gracias, don Denis. Por hoy lo dejamos hasta aquí. Entonces, para detener la grabación, unas últimas palabras. Solamente bendiciones, buenas noches y la economía familiar se logra a través de qué? A través de querer hacer las cosas. Bendiciones. Hasta luego, seamos constantes y doctores, merecido descanso. Hasta luego. Buenas noches.